Por eso venimos en este día a darte gloria, a darte honor, Padre, a reposar en ti, a esperar en ti, a expresarte, Señor, lo mucho que te necesitamos, pero también la gratitud, Padre, por lo que estás haciendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque sé, según lo expresa tu palabra, que no faltará tu favor en nosotros, Padre. Que tu gracia, que tu poder, que tus maravillas, Señor, las veremos, Señor. Pues tú eres el Dios poderoso, el Dios que nos alienta, que nos vivifica y que nos permite, Señor, el descansar en ti, Padre. Esperamos en ti. Yo sé que escucha nuestra oración y sé que hoy habrán muchos motivos para darte honor a ti, para darte gloria, Padre, para descansar en tus promesas, para recordar cada una de ellas, Padre, pero también para llevar, Señor, todo lo que pasa en nuestra vida, Padre, aún nuestros temores, aún aquellos que están enfermos, Padre, tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos, Padre, y sean restaurados. Que escuche el clamor de tu pueblo, Señor, que haces prodigios, que haces señales, Padre, en medio de todos los tiempos, Señor. Por eso esperamos en ti, en tu amor inagotable, Padre, que nos da vida, que nos da fuerza, que nos da aliento y que podemos levantar nuestros ojos y nuestras manos a ti, sabiendo que tú eres el Dios perfecto, el Dios maravilloso, Padre. Nuestro corazón espera en ti. Háblanos también con esa palabra. Enséñanos, Señor, a comprender, a entender los tiempos, Padre mío, aun las circunstancias que vivimos, Señor. Así como lo vivieron muchos de tus siervos, de tus siervas que quedaron escritas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser receptivos a esa palabra, a levantar nuestro rostro, a tomar nuevas fuerzas en ti, apoyarnos en tus promesas y que esa esperanza y la victoria, Señor, que has puesto en nuestros corazones cada día sea más fuerte en el corazón de mi hermano o de mi hermana, pues esperamos en ti. Te doy gloria, te doy honra, te doy honor a ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias por enseñarnos, muchas gracias por tu Espíritu Santo, muchas gracias por los prodigios, por las señales, por amarnos, Señor, por acompañarnos, por darnos este día, Padre, donde nos podemos regocijar en ti, Padre. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano o mi hermana. Adelante, Dios está con nosotros y eso es lo más maravilloso que puede pasar en nuestra vida. He estado meditando en estos días en los diferentes momentos que pasamos, que vivimos y que nos mantienen con vida en momentos que pasamos por desiertos, en momentos que pasamos con dificultades y a lo mejor muchas de las personas que nos están acompañando en esta hora, en este día, han sentido esa presión fuerte y a veces los momentos de dificultad que se nos presentan, aún a pesar de que Dios nos ha dado, como dijo, y me gusta recordar mucho lo que dice a través del apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas que nos ha dado para que por medio de ellas logremos alcanzar toda esa naturaleza divina, pero sobre todo lo que Dios tiene preparado para nuestro corazón. Y uno de los pasajes que me gusta cada vez pensar, meditar, y cada vez que estoy en este pasaje, lo hemos dado en otros devocionales anteriores, pero hay tantas enseñanzas que nos permite el poder tener esa confianza en Dios, afianzarnos de esa palabra. Y está ahí en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 al 6. Es bien interesante. Permítame, voy a leer estos versículos y voy a sacar unos pasos importantes que debemos tener en medio de las situaciones que tú y yo vivimos, porque todos pasamos sin excepción por esos momentos difíciles en que sentimos que no podemos más. Y esta porción de la palabra narra un momento bien complicado en la vida de David. Escúchelo, 1 Samuel capítulo 30, voy a leer del versículo 1 al versículo 6 y lo voy a hacer en la nueva traducción viviente. Dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguet y a Siclag, y habían destruido a Siclag y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vinieron y vieron las ruinas, y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron hasta más no poder.
las dos esposas de David, Noán y de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal del Carmelo, estaban entre las que fueron capturadas. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Y me gusta la última expresión que dice en este versículo 6. Pero David encontró fuerzas en el Señor. Es interesante y me fascina leer constantemente la vida de David y me identifico con muchos procesos en su vida. Porque fue un hombre, y qué buena referencia que hace la Biblia en relación al rey David o al salmista David, a veces le digo, porque le había prometido Dios cosas maravillosas, le había prometido ser rey, lo había ungido. Pero me parece que a través de la vida de David podemos encontrar tantas cosas en el llamado, en la compañía, mientras transcurre nuestra vida aquí en la tierra. Yo sé que muchas veces Dios nos promete cosas muy claras y afirma los sueños o afirma los planes, los proyectos que tenemos en nuestra vida. Y comenzamos a orar por ellos y le decimos amén, Señor, tú lo has prometido, y hemos compartido bastante en los últimos devocionales en relación a afirmarnos en las promesas de Dios, a creerlas, a proclamarlas, a reclamarlas, a tenerlas en cuenta, y le he dado muchos textos en relación a este tema. Y al encontrar este pasaje es bien interesante porque Siclag no era Belén. Porque Belén era el lugar de los comienzos, donde David inició su llamado y su ministerio. Siclag, donde llegó, según el versículo 1 está diciendo que había llegado a su casa, a la ciudad de él. Siclag tampoco era Jerusalén, el punto de llegada, el lugar de los fines, de los propósitos, el lugar donde tuvo grandes victorias y el lugar de su reinado también. No, Siclag era un lugar intermedio dentro del llamado, voy a decirlo así, del encuentro con Dios, el tiempo maravilloso que me imagino David tuvo en su etapa de muchacho, donde levantaba cánticos con su arpa alrededor de las ovejas, donde tal vez el único problema que lo tenía era con sus hermanos, con su familia, pero que se deleitaba en el Señor, donde según los datos bíblicos escribió lindos salmos como el Salmo 23, me imagino ahí en un tiempo de descanso, de regocijo, de aprender de Dios, de experimentar su amor, su gracia, para luego recibir la promesa de que sería colocado como rey. Pero en el proceso, en el camino, tiene que pasar por Siclag. Ese Siclag es un lugar era un lugar de intermedio. Y lo voy a identificar y lo quiero compartir en esta mañana contigo, mi hermano o mi hermana, que era un lugar de entrenamiento. Era un lugar de prueba, de dificultad. Un lugar por donde todo cristiano, todo hombre, toda mujer debe pasar camino a la victoria, camino a su destino, camino a alcanzar los propósitos de Dios. En otras palabras, quiero identificar a Siclag dentro de la vida de David como un lugar de entrenamiento. Y es que lo hemos compartido en otros espacios, tú lo puedes leer en la palabra en relación a lo que quedó escrito de los grandes hombres y mujeres de Dios, cómo hay un momento complicado en su vida. Y creo que esto es un momento bien difícil, tras de que él tenía que estar huyendo de Saúl porque lo intentaba matar, llega a Siclag, comienza a hacer algunas cosas que inclusive algunos expresan leyendo los capítulos anteriores de este pasaje. Llega a dudar de Dios y él dice, mejor me voy a otro lugar, de pronto Saúl va a alcanzar, me va a alcanzar con su maldad. Y se va a Siclag. Realmente Siclag lo quiero identificar este día como un lugar de prueba, de fuego para la vida de David. Su ciudad, según el relato que hemos leído en este texto, había sido quemada. Había perdido sus bienes, sus esposas, sus hijos. Todos habían sido llevados cautivos.
Quiero hacer una reflexión y hacerte una pregunta. Me gusta cuando estoy compartiendo, hacerte preguntas. ¿Cuál es tu actitud cuando tienes pérdidas? Cuando tienes dificultades, los reveses de la vida, los tiempos, voy a llamarle al momento que tú estás pasando o que pasamos. Yo he pasado por muchos de ellos. A veces he tenido que regresar a Ciclad porque hay cosas que Dios quiso enseñarme en ese lugar, pero no las aprendí, de tal manera que Dios en su misericordia, en su amor me dice: hijo, es imposible que sigas adelante si no pasa por un tiempo como el que pasó David en Ciclad, de pérdidas, de desilusiones, de reveses en la vida, que aún en los que más confiamos muchas veces no nos sostienen o no nos apoyan en esas decisiones, una palabra de ánimo cuando más la necesitamos. Pero esos son los momentos en que, aunque no lo entendamos, es Dios que nos está acompañando, es Dios que nos da las fuerzas para seguir adelante. Como decía Ciclad, fue una prueba de fuego para David, por todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, hay otra pregunta que me estoy haciendo, ya tal vez no en relación a nosotros, sino en relación a David. Y me hago esa pregunta: ¿por qué fue tan importante Ciclad en la vida de David? Y cuando estaba repasando este pasaje, como le digo, muchas veces lo he compartido a través de estos devocionales, pero vengo hoy reflexionando en torno a este pasaje, porque les he compartido a mis hermanas y a mis hermanos, a las personas que me escuchan, la necesidad de recordar las palabras rema, las promesas, esas que nos dan aliento en los momentos de dificultad. ¿Por qué era tan importante en la vida de David este lugar? Y es importante porque después de Ciclad, David fue coronado rey. En Belén, y les mencionaba antes Belén, David fue ungido, pero en Jerusalén fue coronado. Pero en Ciclad, en esta ciudad especialmente, David fue probado. Nadie conoce, y esta es una verdad que la tenemos que reconocer, nadie sabe lo que tiene hasta que no tienen que enfrentar una dificultad. Nadie sabe qué tanta fe tiene en Dios hasta que no pasa por momentos difíciles. Le he compartido inclusive en el libro de Jueces, especialmente en el capítulo 3, creo que está mencionando de las ciudades que Dios no permitió que sacaran a los enemigos, que eran enemigos, y me fascina como dice ahí la expresión, inclusive en el capítulo 2 también lo expresa el libro de Jueces, como Dios dice que dejó esas ciudades para que ellos se dieran cuenta, para probar lo que había en el corazón de ellos, es lo que realmente dice el texto. Pero Dios sabía y sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero qué difícil es a veces nosotros reconocer las cosas que nos faltan, o si nos hemos separado de Dios, o qué tanta confianza tenemos en las promesas de Dios. Para mí, en la vida de David, este Ciclad era el lugar de prueba. Era el lugar necesario para alcanzar lo prometido por parte de Dios. Y quiero decirte en relación a lo que estoy expresando, mi hermano, mi hermana, que no es suficiente empezar, especialmente si me refiero a David en Belén. A veces todos debemos pasar por un Ciclad si queremos alcanzar lo prometido, y ya estoy haciendo el lugar de inicio. No sé cuál sería el lugar, no sé cuál sería el momento. Para cada uno es totalmente diferente. Yo no es que haya estado en Belén, pero sí tuve en Belén un lugar de nacimiento, un lugar de llamado, un lugar donde Dios se presenta, un lugar donde Dios me cautivó con su amor, con su gracia, donde comprendí las promesas de Dios, donde hice mía esa promesa, donde Dios me confrontó y me dijo: hijo, yo quiero derramar bendición sobre ti. Y yo le dije: amén, Señor, cuenta conmigo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y luego me dijo el Señor, de una forma muy personal: ahora necesito que caminemos juntos, porque quiero hacerte fuerte, hacerte valiente para alcanzar lo que me he propuesto hacer a través de ti. Para mí esa etapa de la vida, que no fue de un día, no fue de un momento, quizás en la vida de David no fue tan muchos días, sino fue un momento en la vida que tuvo que confrontar.
Para muchos ha sido largo, tiempos de desierto, tiempos de dificultades, tiempos de en la noche donde hemos clamado, donde hemos orado por una intervención de Dios, tiempo donde hemos perdido absolutamente todo. Gracias a Dios ha cuidado nuestra familia, pero en muchos casos inclusive han perdido esta familia. Hemos llegado al momento, y yo sé que con esto se identifica muchos de mis hermanos, de mis hermanas, donde han dicho, Señor, si tú no haces algo aquí, no sé qué va a pasar. Ese es el momento de Ciclat, el momento en que nos desesperamos, el momento en que decimos, Señor, necesito apoyarme en ti. Es importante ver esa gracia, ese poder maravilloso, pero también reconocer lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida y apoyarnos completamente en Dios. Ciclat para mí, y lo estoy relacionando con la vida de David, pero también haciendo una analogía, una comparación con lugares que podemos llamar tiempos de estar en Ciclat, donde nosotros estamos en procesos. Hace algún tiempo escribí un devocional para mis hermanos que siempre quedó grabado en mi corazón, y cuando hacíamos los devocionales para mujeres y en uno de los títulos que le colocamos a esos devocionales que compartíamos para que para que hicieran sus devocionales en casa, y le colocamos procesos y sucesos. Hay sucesos que acontecen en nuestra vida que son inesperados. Pero también hay procesos en los cuales los prolongamos de acuerdo a la apertura que tú y yo tengamos para aprender de aquello que Dios nos quiere enseñar. Los sucesos acontecen inesperadamente, pero pasan pronto. Nos levantamos, nos fortalecemos y aprendemos, salimos fortalecidos de ello. Pero hay procesos que son más largos. Y vuelvo y reitero, y espero que tú comprendas y el Espíritu de Dios te traiga revelación de esos tiempos en que Dios quiere enseñarnos algo, pero a causa de nuestra dureza de corazón, a causa de no aprender a soltar las cosas a Dios, se prolongan. Y tal vez Dios no nos va a sacar de esos Ciclat, que le estoy llamando en una forma figurativa de esta ciudad, hasta que no saquemos todo lo que hay en el corazón, hasta que realmente dejemos de apoyarnos en otras cosas, quizás en los padres, quizás en los hermanos, quizás en un sistema, quizás en un trabajo. A veces Dios trata con todo eso hasta que solamente nos quede la presencia de Dios y acudir a aquel que nos llamó, aquel que nos puede sostener, aquel que nos puede sacar en victoria en medio de todas las cosas. Qué bueno es cuando podemos entender todo lo que Dios tiene para con nosotros, con nuestra vida. Qué bueno en medio de los sucesos, pero también en los procesos, es donde nosotros podemos conocer realmente a Dios, pero también conocernos realmente a nosotros. Es interesante lo que está viviendo David cuando está viviendo ahí en Ciclat. Y que también igualmente nosotros podemos aprender muchas cosas para comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es interesante porque esta historia es muy interesante porque David regresa de una batalla, y cuando regresa ve que Amalek, que es lo que está diciendo el pasaje, había atacado su campamento, su casa, su ciudad, el lugar donde estaba, y se había llevado cautivo a todas las mujeres y a todos los niños. Algo que tenemos que tener en cuenta, mi hermano o mi hermana, es que el enemigo siempre te va a atacar en las áreas donde tú eres débil. Por eso estoy insistiendo en que vayamos a la presencia de Dios día a día. Y he compartido en muchas ocasiones lo que dice ahí en Isaías 40, donde expresa la palabra que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando reconocemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Tal vez Dios ha dicho, hijo, hija, tú eres débil en esta área, te voy a procesar, te voy a pasar tomándolo figurativamente por Ciclat. Tal vez allí vas a perder toda esperanza. Tal vez en los que has confiado ya no vas a poder confiar porque se van a volver contra ti. Y a veces el problema es que caemos en las quejas.
A veces caemos en no ver una salida y no levantar nuestro rostro para decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en momentos como esto? Y es interesante porque Amalek no atacó al hombre, sino a las mujeres y a los niños, si usted examina este pasaje. Y después de esto, su propio ejército se rebeló en el caso de David y quería matarlo. Quiero que identifiques en este día en qué áreas está siendo tratado mi hermano, mi hermana. ¿Qué momentos necesitamos el sentir esa fortaleza de parte de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida? Porque es tremendo el cuadro que se encuentra David en el caso de 1 Samuel capítulo 30, especialmente los primeros versículos. Tal vez llega victorioso para tener un tiempo de descanso en Ziklag, que en el caso de David con su familia, igual los valientes que lo estaban acompañando. Pero, oh sorpresa, encuentra toda el lugar en cenizas, reducida a cenizas, y absolutamente nadie ahí en esa ciudad. Todos se lo habían llevado, todo se había perdido. ¿Está pasando por momentos como esos, mi hermano, mi hermana? Creo y espero que cada uno de nosotros aprendamos en esos momentos, en esos reveses de nuestra vida, en esos ciclates que tenemos que pasar, en esos dificultades, luchas que pasamos a diario, poder primero mirarnos a nosotros mismos, cómo vamos a enfrentar esa situación, qué tan fuerte nos sentimos cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando todo empieza a desfallecer. Y allí vamos a poder aprender de la grandeza de Dios, del amor inagotable de Dios, y vamos a poder fortalecernos en el Señor. Quiero mañana continuar con este pasaje y dejarte la expectativa, pero sobre todo que tú, con la ayuda del Espíritu Santo y con lo que yo te he compartido en el día de hoy, puedas mirarte a ti mismo, y si estás pasando por ese desierto o por ese Ziklag, como estamos haciendo la comparación en este día, tú te puedas examinar. Te puedo decir con todo mi corazón que Dios está contigo, pero es importante que conozcas tus áreas débiles, y que más adelante, como tal vez lo vamos a enseñar, si Dios lo permite, el día de mañana, cómo fortalecer esas áreas débiles, cómo poder conocer a Dios en los momentos de dificultad, cómo saber y entender que es necesario pasar por esos momentos. Dios lo pudo haber evitado. Y tal vez en momentos como esos muchos decimos, Señor, ¿y dónde estabas tú que no cuidaste de mi familia? ¿Dónde estabas tú que no cuidaste los bienes que me diste? ¿Dónde estabas tú mientras yo estaba ocupado? A lo mejor en las cosas de Dios, pero nos encontramos con momentos tan complicados, tan difíciles, pero yo sé que ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios y donde nos vamos a conocer a nosotros mismos, que creo que es lo más importante para echar mano de todas aquellas cosas que Dios ha dispuesto para ti y para mí. Hay temporadas en Ziklag, haciendo la comparación con lo que le estoy compartiendo en este día. O si lo quieres tomar en otro sentido, hay temporadas en el desierto, que también podemos decir. Y es allí donde vamos, a través de esos procesos, a salir fortalecidos, porque tenemos un Dios poderoso que no nos va a desamparar, que Él conoce nuestras fuerzas. Y cuando sentimos que todo lo hemos perdido, viene la gracia de Dios y la esperanza en Dios, de acuerdo a las decisiones, de acuerdo a las determinaciones y de acuerdo a la fortaleza que nosotros podamos esperar en Dios. Por eso en el tiempo devocional les leía un versículo que era bien interesante, que estaba en el Salmo 42, o está en el Salmo 42, versículo 5, y lo repite en el versículo 11 de este precioso Salmo. Y que en momentos de Ziklag, en momentos de dificultad, yo aprendí a decir como está escrito: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y le digo a mi alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que te oramos en estos momentos y le decimos: Padre, yo quiero darte gracias por momentos como estos en que nos confronta con tu palabra, pero también trae entendimiento y sabiduría para que aprendamos a reconocer los momentos, los procesos, pero también las oportunidades que tenemos en medio de esos procesos. No permita que el corazón de mi hermano y mi hermana decaigan, Señor. Y si han permanecido tiempos de prueba, Señor, como quizás lo que estamos mencionando en este texto de David, podamos aprender, Señor.
podamos reconocer nuestras debilidades, pero también que allí aprovechemos la oportunidad de ver tu gloria, ver tu bendición. Ayúdanos a ser fuertes. Si hemos perdido la visión, Señor, si nos hemos olvidado de las promesas que han sido firmes y serán firmes, Señor, yo te pido que en este día tú las renueves. Que en esta hora, Señor, tú traigas ese aliento de vida, tú traigas esa paz sobre nuestro corazón y que aprendamos, Señor, a conocernos a nosotros mismos. Yo sé que en todo tiene propósito y reafirmo lo que dice tu palabra, que todas las cosas van a ayudar para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, Señor. Pero necesitamos que nos ayude. Ayúdanos a aprovechar estas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos en ti. Yo te lo pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante, no estás solo. Aprovecha esos momentos de dificultad para fortalecerse en el Señor. Gracias y paz para ti, abundante, mi hermano, mi hermana. Le hablo a su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.